Hola amigos, bienvenidos a esta videoclase del canal Física y Mates. Vamos a resolver la ecuación diferencial que estáis viendo en pantalla. Nos dice el enunciado del problema que dada la siguiente ecuación diferencial que la identificamos y que la resolvamos. Identificar una ecuación diferencial es esencial para poder resolverla, porque dependiendo del tipo de ecuación diferencial que tengamos, vamos a usar un determinado método de resolución. Vamos a identificar este bichito que tenemos aquí, qué tipo de ecuación diferencial es. En primer lugar, podemos concluir que se trata de una ecuación diferencial de primer orden. ¿Por qué podemos decir que es de primer orden? Porque las veces que la y aparece derivada, en mayor grado aparece derivada en 1. ¿De acuerdo? Aparece y prima, no aparece un y dos veces prima. Por lo tanto, es de primer orden. Se me ha olvidado decir que lógicamente, en esta ecuación diferencial nosotros suponemos que la y es una función de la x y que cuando se escribe y' lo que quiere decir es la derivada de y con respecto de x. ¿De acuerdo? Eso es esencial tenerlo claro. Bueno, ya hemos identificado que es una de primer orden, no es lineal porque aparece la y dentro de una raíz cuadrada. Para que sea lineal debería de aparecer tanto la y' como la y multiplicadas por algún monomio, por algún número o solas, pero sin estar elevada a ninguna potencia o estar dentro de alguna raíz o elevadas a algo, ¿no? Por lo tanto, no es lineal y como no es lineal, pues ya no tiene sentido de hablar si es homogénea o no es homogénea, porque el concepto de homogeneidad en una ecuación diferencial de primer orden va asociado a la linealidad. Por lo tanto, nos quedamos así. Viendo esta ecuación diferencial, a mí lo primero que se me ocurre es que se puede resolver por el método de separación de variables. ¿Por qué? Porque fijaros en la ecuación, yo tengo aquí la parte que depende de x y tengo aquí la parte que depende de y. Y las tengo muy bien diferenciadas y son fácilmente separables. Yo puedo pasar este 2x a esta parte de la igualdad dividiendo y me quedaría 1 partido entre 2x por y' es igual a la raíz de y menos 1. Voy a sustituir la y' por la derivada de y con respecto de x. Siempre que vamos a resolver una ecuación diferencial por separación de variables, tenemos que sustituir la y' por la derivada de y con respecto de x. Y en este caso hemos decidido que la vamos a resolver por separación de variables porque, como ya digo, están las dos variables muy bien para poder separarse. Además, como no es lineal, pues no podemos aplicar el método de resolución de una ecuación diferencial de primer orden lineal. Por lo tanto, el único sistema que nos queda es por separación de variables. Por lo tanto, muchas veces vais a adivinar o vais a llegar a la conclusión de cuál es el método que tenéis que resolver que tenéis que usar para resolver una ecuación diferencial simplemente por eliminación. ¿De acuerdo? Bueno, pues como hemos dicho, vamos a sustituir y' por la derivada de y con respecto de x y tendríamos 1 partido por 2x por la derivada de y con respecto de x es igual a la raíz de y menos 1. Fijaros que aquí está todo lo que depende de y, aquí todo lo que depende de x, tenemos que pasar este diferencial de y a esta parte de aquí, ¿no? Si pasamos el diferencial de y a esta parte de aquí va a pasar dividiendo y va a ser un problema, entonces conviene hacer lo siguiente. Vamos a pasar el 1 partido por 2x a esta parte de la igualdad que pasaría como 2x, el diferencial de x que al estar dividiendo pasaría a esta parte de la igualdad multiplicando, entonces nos quedaría 2x diferencial de x, y en esta parte de la igualdad vamos a dejar el diferencial de y esta raíz pasaría dividiendo, porque esto es como si estuviese multiplicado por 1, ¿verdad? Entonces pasaría dividiendo. Y fijaros qué maravilla, porque ya tenemos a ambas partes de la igualdad, en una todo lo que depende de y, en la otra todo lo que depende de x. Por lo tanto, se ve fácilmente que ahora lo que tenemos que hacer es aplicar el método de separación de variables. Puede que alguno de vosotros os estéis preguntando, bueno, ¿tú cómo sabías desde primera hora que se podía hacer por separación de variables, ¿no? Bueno, si ustedes no lo tenéis claro, comenzar a hacerla por separación de variables. ¿Qué es lo que tenéis que hacer cuando vais a hacerla por separación de variables? Llevaros todo lo que depende de la x a una parte de la igualdad y todo lo que depende de la y a la otra parte de la igualdad. Si veis que operando algebraicamente no podéis separar las dos variables,
Es imposible que ocurra como aquí, que en una parte de la igualdad quede toda la y y en la otra toda la x, es que no se podrá resolver por ese método posiblemente. Bueno, pues ahora integramos a ambas partes de la igualdad y tendríamos la integral de diferencial de y entre la raíz de y menos 1 igual a la integral de 2x diferencial de x. Como podéis ver, lo único que tenemos que hacer ahora es hacer esta integral y hacer esta integral. Voy a desplazar la pizarra hacia arriba para poder seguir escribiendo. Bueno, vamos a hacer primero esta integral de aquí, que es un poco más compleja que esta, aunque no deja de ser una integral inmediata muy fácil. La integral de diferencial de y partido por la raíz de y menos 1, esto se puede escribir, lógicamente, la voy a hacer paso a paso, como 1 partido por la raíz de y menos 1 por el diferencial de y. Y esto se puede escribir como 1 partido entre y menos 1 elevado a un medio, una raíz no deja de ser una potencia elevada a un medio, ¿verdad? Por diferencial de y. Y esto se puede escribir como y menos 1 elevado a menos un medio, es decir, le cambiamos el signo al exponente y lo podemos pasar arriba por diferencial de y. Esta integral es una integral de potencia muy fácil. Fijaros que tenemos una función base y un exponente. Y tenemos la derivada de la función base, la derivada de y menos 1 sería 1, la tenemos aquí. No aparece el 1, pero al no estar es como si estuviese multiplicado por 1. Por lo tanto, aplicamos la fórmula para este tipo de integrales. La voy a poner aquí por si no la recordáis. Cuando teníamos una función por su derivada elevado a n, pues esto era f de x elevado a n más 1 entre n más 1 más una constante c. Entonces, fijaros, la f de x sería el y menos 1, bueno, en este caso no sería f de x, ¿no? En este caso, como estamos con la variable y, pues sería f de y, por lo tanto voy a quitar la x y sería la f de y. Sería, si tenemos una función de y elevada a n, como es en este caso, donde la f de y es y menos 1, la n es menos un medio, la derivada de la f de y, pues la derivada de y menos 1 es 1, aparece aquí, pues esto sería f de y elevado a n más 1 entre n más 1 por c, más c, perdón. Bueno, pues según esto que acabamos de escribir, vamos a tener y menos 1 elevado a menos un medio más 1 es un medio entre un medio más una constante c. Por lo tanto, esto es igual, y voy a seguir escribiendo aquí. Y menos 1 elevado a un medio lo podemos escribir como la raíz cuadrada de y menos 1, y como está dividido por un medio es lo mismo que multiplicar por 2, más una constante c. Voy a llamar a esta constante c C1, ahora veréis para qué. Bueno, pues recordar que aquí tenemos la ecuación diferencial que tenemos que resolver para integrar. Hemos hecho esta primera parte. Ahora la integral de esta parte de aquí, que serían 2x diferencial de x, sacaríamos el 2 fuera de la integral, nos quedaría x diferencial de x, esto sería 2 por, esta integral es inmediata, x al cuadrado partido por 2 más una constante c2. Fijaros que por eso he llamado a esta constante c1, para no confundirla con esta que la voy a llamar c2. Este 2 se me iría con este y me quedaría x al cuadrado más una constante c2. Por lo tanto, aplicando esto de aquí, ¿no? Esta integral, que es 2 por la raíz de y menos 1 más una constante c1, es igual a esta integral cuyo resultado es x al cuadrado más una constante c2. Voy a desplazar un poco hacia arriba la pizarra para que podamos seguir escribiendo bien, ¿de acuerdo? Y bueno, podemos dejarlo así. Lo que pasa es que tenemos aquí una constante c1 y aquí una constante c2 que están sumando. Entonces yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo escribir esto como 2 raíz de y menos 1 igual a x al cuadrado más la constante c2 menos la constante c1. La resta de dos constantes no deja de ser otra nueva constante. Por lo tanto yo c2 menos c1 lo voy a llamar la constante c. Y entonces mi solución final sería 2 veces la raíz de y menos 1 es igual a x al cuadrado más nuestra nueva constante c. Como podéis ver, el examen iba a decir, como podéis ver, el ejercicio no es muy difícil y es obvio a la vista del desarrollo que tenéis que saber integrar bien, ¿eh? No podéis
poneros a hacer ecuaciones diferenciales ni de primer orden ni de ningún orden si no domináis perfectamente los métodos de integración. En Física y Mates tenemos varias listas de vídeos donde os explico paso a paso cómo aprender a integrar. Si necesitáis echarle un vistazo, pues buscarla en el canal, que las vais a encontrar, de integrales inmediatas, por sustitución, cambio de variable, etcétera, ¿no? Y le dais un repasito si creéis conveniente que lo necesitáis. Bueno amigos, esto ha sido todo. Me gustaría que le dieseis al me gusta si el vídeo os ha resultado útil. Suscribiros al canal es muy importante para que me deis ánimos y me apoyéis y yo siga subiendo vídeos sobre este tema o temas similares. Y compartir este vídeo con vuestros compañeros de estudio, porque seguro que a más de uno le vais a dar una alegría, porque necesitará saber hacer este tipo de ejercicios y a lo mejor no sabe. Si tenéis alguna duda, pues digo lo de siempre, dejadla en los comentarios del vídeo, yo trataré de responderla lo antes posible. Bueno amigos, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.